No lo miraron a los ojos. Lo empujaron fuera del círculo de piedras mientras el viento helado mordía la noche. No sirve para nada. Que el hielo lo calle. Un niño que no caza es un peso muerto. Él no habló. Apenas apretó la piel rota que cubría sus hombros. Tenía frío, pero más frío tenía el alma. Dio un paso, hundiéndose en la nieve. Nadie lo llamó por nombre, porque nunca tuvo uno. «¿Volverán por mí cuando ya no tenga frío?» Su voz se rompió en el aire, pero nadie escuchó. La tribu siguió caminando, dejando un rastro de huellas que el viento comenzaba a borrar. La tierra era un desierto blanco. Montañas inmensas dormían bajo el hielo. El cielo no tenía luz. Nada respiraba, salvo el lobo lejano que aullaba por hambre. El niño tembló, no por miedo a morir, sino por no entender por qué había nacido. Si no puedo luchar, ¿no puedo pensar? Sus dedos, pequeños y heridos, tocaron la nieve. Recordó las chispas, aquello que caía del cielo cuando los dioses rugían. Fuego. La tribu lo temía. Él no. Se arrodilló, solo, frágil, con el mundo entero en silencio. Tomó 2 piedras. Golpeó. Falló. La sangre manchó el hielo. Golpeó otra vez. «Yo puedo pensar fuego». El sonido del golpe fue tan pequeño como un latido. Ningún adulto lo oyó, ningún dios miró. Pero aquella noche, por primera vez en la historia del mundo, el frío no estaba ganando. Antes de que existieran los nombres, antes de que los hombres supieran rezar o contar historias, hubo un tiempo en que el mundo era puro silencio y hielo. No había aldeas, ni lenguas, ni herramientas. Solo cuerpos temblando alrededor de piedras, respirando miedo. Era la era de los primeros pueblos, seres perdidos que no entendían el cielo, ni el trueno, ni el hambre que les desgarraba el pecho cada amanecer. Vivían sin fuego, sin refugio, sin memoria. El viento no era viento, era un enemigo invisible que abría la piel y robaba el aliento. El día y la noche eran lo mismo, un gris interminable. Los adultos luchaban, los fuertes cazaban, y los débiles desaparecían. En aquel mundo brutal no había lugar para un niño que no sabía matar. Un niño pequeño, frágil, de pasos lentos y ojos demasiado grandes. Para la tribu, él era un error. Para el destino, era el principio de todo. Lo habían expulsado para morir, creyendo que el frío terminaría con su respiración. Pero lo que nadie imaginó, ni siquiera los espíritus del hielo, fue que aquel pequeño iba a cambiar la historia de todos. Porque mientras los fuertes solo golpeaban y sobrevivían, él observaba, y en sus pensamientos algo nuevo nacía, una pregunta que ningún guerrero había pronunciado jamás. ¿Cómo nace el calor? Esta no es solo la historia de un niño débil, es la historia del primer ser humano que se atrevió a pensar. La historia del origen del fuego. La historia del día en que el mundo dejó de tener miedo a la noche. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete. Deja tu me gusta y cuéntame desde qué país nos acompañas. Hoy serás testigo del momento en que la humanidad respiró por primera vez. No hubo juicio, ni consejo, ni palabra humana que pudiera llamarse despedida. Solo un silencio cruel, cargado de respiraciones ásperas y ojos que evitaban mirar. A esa hora, el viento soplaba agudo entre los cuerpos reunidos, pero no era el viento lo que dolía, era la certeza. Aquel niño, pequeño como un brote, estaba a punto de ser apartado del círculo, no por enfermedad, no por culpa, por inutilidad. No camina con fuerza, que camine con el hielo, que el frío lo calle antes de que nos debilite. Las voces, duras y roncas, no gritaban, sentenciaban. Cada palabra nacía del miedo, no del odio, y tal vez eso lo hacía más terrible. El niño no lloró, no supo cómo. Con el rostro encendido por el viento y los labios partidos, apenas sostuvo la piel raída que cubría sus hombros. Sus ojos, grandes y oscuros, temblaron al ver que ninguno de los que lo rodeaban intentaba tocarlo. Ni siquiera los más viejos, ni siquiera las mujeres. Era como si su frágil existencia hubiese sido un error que al fin alguien se atrevía a corregir. Un empujón bastó.
Sus pies descalzos resbalaron sobre la nieve endurecida y cayó de rodillas. Nadie se acercó a levantarlo. El círculo tribal se sostuvo firme, como piedra. La fogata apagada al centro, más ceniza que llama, ardía en su memoria como una imagen prohibida. Nunca habían podido encenderla con sus manos. Dependían de las brasas que quedaban del incendio de un rayo. No sabían crear, solo conservar. El niño se incorporó débil pero erguido. No entendía todo lo que ocurría, pero comprendía algo. No volvería a escuchar voces humanas. No oiría su respiración mezclada con la de los demás durante la noche. Caminaría hacia el silencio. ¿Volverán cuando deje de tener frío? Sus palabras se congelaron antes de llegar a ningún oído. Dio un paso, luego otro. El viento ensordecedor lo recibió como recibe la muerte, sin piedad, sin prisa. No había árboles, no había refugios, solo extensiones infinitas de nieve sucia, grietas de hielo, pequeños montículos de piedra cubiertos de escarcha. A lo lejos, un cráneo de animal sobresalía como un guardián muerto. Más allá, nada. Nadie lo llamó por atrás. Nadie lo observó partir. La tribu en su miedo ya lo había olvidado. Su cuerpo temblaba, pero no de terror, sino de desconcierto. No sabía odiar, no sabía maldecir. Solo guardaba una pregunta que ardía detrás de sus ojos. ¿Por qué nacer si nadie desea que siga respirando? El viento golpeó su rostro con furia, y en ese golpe entendió que el mundo no se detendría aunque él cayera. Apretó los puños. Caminó. Las huellas que dejaba eran débiles, pero eran suyas, por primera vez. El frío mordía sus pies hasta el hueso. Sus dedos, entumecidos, ya no distinguían entre dolor y entumecimiento. Podría haberse echado sobre la nieve. Dormir. Permitir que el hielo lo tomara en silencio, sin lucha. Pero entonces se detuvo. Miró hacia atrás. No por ellos, por sí mismo. El círculo de la tribu era apenas una sombra lejana, una forma gris contra el horizonte. No volvería allí. No lo buscarían. Lo habían enterrado en vida. Pero dentro de su pecho algo desconocido se movió. No era fuerza, no era rabia. Era una chispa muda, una idea, algo que no podía nombrar, pero que lo mantenía en pie. El niño respiró hondo, dejando que el aire helado le quemara la garganta, y siguió caminando hacia el mundo blanco, como quien camina hacia una pregunta, sin saber que no marchaba hacia la muerte, marchaba hacia el fuego. El hielo ya no era un lugar, era un sonido, un susurro agudo que desgarraba el aire y raspaba los huesos. Cada paso hundía sus pies pequeños en esa tierra blanca, endurecida como hierro. No había árboles que crujieran ni aves que huyeran, solo él, y el viento que lo empujaba hacia ninguna parte. El niño avanzaba sin rumbo, pero no lento, avanzaba con la obstinación de quien no sabe detenerse. Su respiración salía en nubes breves, rotas, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. La piel de animal que lo cubría se había endurecido por el hielo y ya no abrigaba, pesaba. En sus mejillas, el frío trazaba líneas rojas y en sus labios, pequeñas grietas sangraban sin dolor. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien lo había cargado. Ni siquiera conservaba un recuerdo claro de algún abrazo. En su memoria, el calor no tenía rostro. Solo existían miradas duras, susurros que lo señalaban, ojos que rehuían su presencia como si su mera existencia trajera debilidad. «No puedo matar», murmuró al vacío, sus palabras apenas audibles. «Pero puedo pensar». Era una verdad que aún no entendía, pero que lo sostenía. El paisaje era una soledad interminable. Al horizonte, las montañas se alzaban como gigantes petrificados. Entre sus grietas, el viento gemía como un animal atrapado. A veces, el niño se detenía para escuchar, no por miedo, sino porque aquel gemido le recordaba algo, como si el mundo también estuviera llorando sin saber por qué. En el suelo encontró restos, un hueso largo, amarillento, mordido por dientes de algún depredador. Más adelante, una piel endurecida por la nieve, quizás de un animal caído durante la migración. Todo estaba muerto, pero hablaba.
Cada fragmento le decía que sobrevivir no era resistir, era aprender. El niño siguió caminando, y el hambre comenzó a roerle el estómago como una criatura viva. Se inclinó y chupó un puñado de nieve. El frío le atravesó el pecho, pero calmó el ardor por un instante. Cerró los ojos. No lloró. No sabía cómo. Recordó los días junto a la tribu, las noches en que observaba sin ser visto. Cuando los cazadores dormían agotados, él miraba el cielo buscando sentido a aquella mordedura de estrellas. Un pensamiento entonces lo había perseguido en silencio. Si todo muere, ¿qué nace? El viento arreció, empujándolo hacia una leve hondonada del terreno. Allí, medio cubierto por hielo blando, había un tronco seco, caído quizás por una tormenta antigua. Lo tocó. Estaba duro, quebradizo, y en su mente una imagen, el árbol en llamas. Las chispas que vio saltar un día cuando el cielo rugió. El niño acercó sus pequeñas manos al tronco, no buscando calor, sino respuesta. Lo golpeó, como lo había visto caer bajo el rayo. Sonido hueco. Nada más. Golpeó otra vez. Nada. Pero sus ojos no se apartaron. No había furia. Había duda. Si el cielo puede, susurró. ¿Por qué yo no? El temblor en sus piernas aumentó y cayó sentado sobre la nieve. El cansancio lo llamó al sueño, a esa muerte blanca que promete descanso. Por un instante cerró los ojos. Podría dejarse ir. Podría desaparecer y que el mundo nunca lo nombrara. Pero algo dentro de él se negó. Abrió los ojos no hacia el cielo, sino hacia sus propias manos. Las miró como si fueran las manos de otro, y en ese gesto, sin fuego ni fuerza, nació la primera rebelión del hombre. No contra los dioses, contra el frío. El amanecer no trajo luz, solo un gris más pálido que la noche. El niño abrió los ojos con esfuerzo, como si los párpados pesaran más que su pequeño cuerpo. Había dormido sobre la nieve endurecida, sin sentir el frío, no porque se hubiera acostumbrado, sino porque el frío había dejado de importarle. El hambre llegó primero, una punzada seca como si algo le mordiera desde dentro. No era un hambre de comida, era un hambre de alguien, de una mirada, de un sonido humano. Una tribu entera podía morir sin fuego, pero solo un niño entendía que antes de morirse de frío, se morían de soledad. Se puso en pie. Sus piernas temblaron. Al caminar, sus huellas eran tan débiles que el viento casi las borraba al instante. A lo lejos, formas borrosas cruzaron su visión. Podían ser rocas, o podían ser animales. Un mamut, quizás, moviéndose como una sombra viva entre la bruma. O un lobo solitario, esperando el momento en que él cayese para acercarse. Quiso sentir miedo, pero no pudo. No quedaba espacio. El miedo era un lujo de quienes todavía esperan ser salvados. En el suelo vio algo oscuro bajo una capa de nieve. Se inclinó, apartando el hielo con sus dedos entumecidos. Era un hueso, no de animal, un hueso humano, quizá de alguien que como él había sido dejado atrás. Las grietas del hueso parecían una escritura, no hecha para ser leída, sino para ser entendida. Aquí, el hombre muere cuando deja de mirarse a sí mismo. El niño apartó la vista. Tenía sed, no de agua, de una voz que dijera «vuelve», pero no había nadie, solo viento. «Si no puedo luchar», murmuró con labios secos. «Puedo pensar». Caminó de nuevo. La nieve crujía bajo sus pies como cristales rotos. Cada paso llevaba el dolor hacia su pecho, pero seguía, porque todavía no había encontrado la respuesta que su mente buscaba. Algo en lo más profundo le dijo que no debía detenerse hasta entender aquello que había visto caer del cielo, las chispas. A lo lejos vio humo, no humano, no de fuego, humo de respiración, un grupo de bestias lanudas, quizás bisontes antiguos, moviéndose en manada. Los observó desde una distancia segura. Ellos sí sabían marchar juntos, ellos sí se protegían. Los animales giraron, percibiendo su presencia. Podrían haberlo aplastado, pero no lo hicieron.
Simplemente siguieron. Era como si el mundo entero le estuviera diciendo, si estás solo, invéntate. Avanzó hasta un promontorio rocoso. Allí, el viento era menos violento. Se refugió detrás de una piedra. La piel que lo cubría ya no abrigaba, pero aún le recordaba algo. Alguien, alguna vez había cazado ese animal para otro, nunca para él. El hambre volvió, esta vez con rabia. Se inclinó y lamió la escarcha de una roca. El hielo raspó su lengua. No importó. Miró sus manos, manos pequeñas, manos de un ser que nadie quería cargar. Y con esa mirada, algo cambió. Por primera vez, no pensó en morir. Pensó en crear. No sabía aún qué, pero en su interior, un pensamiento se convirtió en promesa. No voy a desaparecer, sin dejar algo que nunca hayan visto. El mundo primitivo no sabía que estaba a punto de presenciar el nacimiento más grande desde el primer latido humano. No un dios, un fuego. El horizonte ya no era solo un límite blanco. Era un espejo roto, lleno de señales que nadie más veía. Allí donde cualquier otro niño se habría acurrucado a morir, él comenzó a mirar, mirar de verdad. No para encontrar camino, sino para comprenderlo. El viento arrastraba fragmentos de escarcha como cuchillas danzantes. Cada golpe cortaba su piel, pero también limpiaba su mente. El dolor físico desapareció, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Solo quedaba una conciencia, desnuda, atenta. Cada sonido, cada sombra, cada temblor en el aire se volvía una palabra sin nombre. A lo lejos, un grupo de cuervos se congregaba sobre algo. No graznaban, esperaban. El niño se acercó lentamente, no por hambre, sino por curiosidad. En el suelo yacía un animal muerto, demasiado grande para moverlo, demasiado viejo para huir. Los cuervos no lo atacaban aún, lo observaban, como él. Muerte mirando a muerte. Se agachó y tocó la nieve junto al cuerpo. Estaba hundida, hueca, como si el animal antes de morir hubiese intentado proteger su propio calor. Entonces comprendió algo. Nadie quiere morir frío. Todos buscan un último refugio, aunque sea bajo sí mismos. El niño miró sus propias manos, manos débiles. Sí, pero vivas. No podía cazar, pero podía registrar. No podía arrastrar presas, pero podía arrastrar ideas. Mientras los demás luchaban por carne, él comenzaba a luchar por significado. Se alejó del cadáver y avanzó hacia una pequeña elevación rocosa. Allí el viento soplaba con un tono distinto, más grave, como un tambor de guerra antiguo. Se sentó apoyando la espalda contra la piedra. Cerró los ojos, y entonces lo escuchó. El crujido del hielo al partirse en la distancia. No era un peligro, era un aviso. El hielo también se rompe, el mundo también tiembla. Nada es eterno. Volvió a abrir los ojos. Frente a él, sobre una roca plana, descansaban dos fragmentos de piedra. Parecían comunes, pero tenían bordes angulosos, afilados. Las tomó. Eran frías, pesadas. Las giró en sus manos. Recordó el relámpago. Recordó las chispas. Fue en ese instante cuando se preguntó algo que ningún otro humano había pensado aún. ¿Y si el cielo no guarda el fuego, sino que lo suelta? El viento se detuvo. Por un segundo que pareció enorme, el mundo esperó. Él golpeó una piedra contra otra. Un sonido seco, hueco. Nada más. Pero no se detuvo. Giró la mano. Golpeó de nuevo. La vibración recorrió su muñeca como un rayo diminuto. Si el cielo puede, yo también. No era soberbia. No era desafío. Era descubrimiento. Inocente. Puro. Un niño intentando imitar a los dioses. El sol, si es que así podía llamarse esa esfera pálida, caía detrás de las montañas. La noche regresaba, cruel, hambrienta. Pero por primera vez, el niño no la temió. No del todo, no se sentía fuerte, no se sentía sabio. Solo se sentía despierto. A lo lejos, un lobo solitario lo observaba, no como presa, no como amenaza, sino como si también de alguna forma esperara.
El niño levantó las piedras otra vez. El mundo contuvo el aliento. El viento comenzó a rugir con una voz que parecía nacer del interior de las montañas. No era un simple soplo helado, era un lamento, como si la tierra misma advirtiera que algo estaba a punto de despertar. El niño cerró los ojos, apretando las dos piedras entre sus dedos, y buscó dentro de sí un momento que no sabía nombrar, pero que nunca había olvidado. Había sido mucho tiempo atrás, aunque no podía medir días ni estaciones. Solo recordaba el terror en los ojos de la tribu. El cielo se había desgarrado con una luz blanca, y un estruendo había sacudido el suelo. Un rayo cayó sobre un árbol seco y lo incendió sin tocarlo. Llamas danzantes, vivas, rugiendo como bestias rojas. Los adultos gritaron. No por el trueno, por el fuego. Nadie se acercó, nadie intentó entenderlo. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron. Él no huyó. Era apenas un niño aún más pequeño, escondido detrás de una roca, y mientras los mayores veían castigo, él vio posibilidad. Observó cada movimiento de las llamas, el sonido que hacía al alimentarse, la forma en que marchitaba la corteza y dejaba ceniza viva. «El cielo puede quemar», murmuró de vuelta en el presente. Yo puedo pensarlo». Volvió a abrir los ojos. La noche comenzaba a cerrar el mundo con un frío más oscuro que cualquier sombra. No había estrellas, no había luna, solo una capa insondable de gris. Los dedos del niño sangraban lentamente. Las pequeñas heridas abiertas se llenaban de escarcha. El frío devoraba la sensibilidad, pero en sus manos aún estaban las piedras, y en su mente la imagen del fuego. El hambre lo apretó como un puño invisible. No recordaba cuándo había comido por última vez. No sabía si su cuerpo podría continuar, pero algo había cambiado. Ya no deseaba ser recogido por nadie. No quería un regreso, no quería compasión, quería responderle a ese cielo. Golpeó las piedras, una y otra vez, no con fuerza, sino con paciencia. No buscaba destruir, buscaba crear. Cada golpe era una sílaba, cada sílaba un llamado. El eco le devolvió un sonido que no conocía. No era hielo, no era roca, era distinto. El corazón le golpeó el pecho una sola vez, como un tambor. El niño detuvo los golpes. Miró la roca donde caían las pequeñas chispas de fragmentos rotos. Nada ardía, pero algo había cambiado. Lo sintió, lo olió. Un olor tenue, breve, desconocido, el olor de lo posible. La noche cayó. Los lobos aullaron a lo lejos. El niño miró hacia la oscuridad, no con valentía, sino con determinación. «Si muero», susurró en voz tan baja que ni el viento la oyó. «No seré uno más». Recogió las piedras, las guardó contra su pecho, bajo la piel animal. Su cuerpo temblaba, pero no de frío, de convicción. El fuego no bajaría del cielo. Él lo subiría desde la tierra. El amanecer no trajo esperanza, solo un resplandor pálido que cubrió el cielo con una luz enferma, casi azul. El niño despertó con la piel entumecida y las manos rígidas, aún aferradas a las piedras, como si hubiera dormido sujetando un secreto. La nieve pegada a su rostro lo hizo parecer esculpido en hielo, pero respiraba, lento, obstinado, vivo. Intentó incorporarse. Sus piernas flaquearon. El cuerpo, debilitado por el hambre, se tambaleó como si fuera prestado. Cayó de rodillas. Las piedras resbalaron de sus manos. El golpe fue leve, pero en sus ojos se encendió algo más fuerte que la caída. Persistencia. No tenía fuerzas para llorar. No tenía nadie para llamarlo. No sabía si ese día sería el último, pero sí sabía hambre, sí sabía frío. Y ahora, por primera vez, sabía propósito. Apretó los labios partidos y levantó una de las piedras. Sus dedos estaban heridos, las uñas quebradas, y cada vez que intentaba cerrar el puño, una punzada de dolor subía por su brazo. La sangre, oscura y densa, comenzó a manchar la superficie helada. «El hielo no piensa», murmuró jadeando. «Yo... sí». Lo intentó de nuevo,
Golpe seco, una vibración hueca, ninguna chispa, pero no buscaba destino inmediato. Buscaba comprender el gesto, la fricción, el temblor. Apretó la otra piedra, frío como un hueso de montaña. El sol, casi invisible, comenzó a levantar bruma desde el suelo. En esa neblina figuras titánicas parecían moverse. Podían ser mamuts, podían ser rocas, no importaba. Ninguna lo ayudaría, ninguna lo mataría. Estaba verdaderamente solo. Golpeó otra vez. El eco respondió débil, como un tambor en el fondo de una cueva. Cada intento abría nuevas heridas en sus manos pequeñas. Su piel se rasgaba, sus huesos crujían. Pero golpeaba. No era fuerza, era identidad. De pronto, un dolor más agudo lo interrumpió. Una astilla de piedra se clavó bajo su uña. Su cuerpo se arqueó. Una exhalación rota escapó de su garganta. Se desplomó sobre la nieve. La sangre cayó en pequeños círculos rojos, difuminándose en blanco. Era el momento ideal para rendirse, para hundirse en el sueño final, para aceptar el destino escrito por quienes lo expulsaron. Pero entonces, el niño hizo algo impensable para alguien de su edad. Apoyó la frente en la nieve, cerró los ojos y pensó. Visualizó el rayo, visualizó la madera ardiendo, recordó la vibración entre las manos. No fue un recuerdo místico, fue un razonamiento. Algo dentro de él, algo que ningún adulto poseía, le dijo que el fuego no era un regalo de los dioses, era una reacción. Dos fuerzas que se niegan hasta estallar. Abrió los ojos. Si sangro, se dijo, puedo arder. Tomó de nuevo las piedras, sangrando, tiritando, murmurando entre dientes partidos, yo haré lo que el cielo no quiere mostrar, y golpeó, no como un niño, como el primer ser humano que se atrevió a desafiar el frío con pensamiento. El viento helado rasgaba su respiración, pero ya no lo detenía. Cada golpe de las piedras se había convertido en un latido, uno que no venía del cuerpo, sino de algo más hondo, invisible, que insistía en seguir vivo dentro de él. No era fuerza, no era rabia, era voluntad. Sus manos estaban abiertas en grietas, cubiertas de escarcha y sangre seca. Cada movimiento dejaba un trazo rojo sobre la roca. El dolor ya no era un enemigo, era parte del proceso. Golpeó. Nada. Golpeó otra vez. Silencio. La nieve, inmensa y devoradora, observaba. Los lobos en la distancia guardaban un silencio antiguo. Era como si el mundo entero esperara una respuesta a una pregunta nunca hecha. El niño cerró los ojos. Sintió el frío como cuchilla. Sintió el hambre como un agujero. Sintió la soledad como un segundo cuerpo pegado al suyo. Y entonces, en un susurro partido, habló. Si no puedo luchar, puedo crear. Apretó las piedras con los últimos restos de fuerza. Levantó los brazos. Golpeó. Chasquido. Apenas un sonido diferente, inesperado, breve. El niño abrió los ojos. Algo diminuto había saltado entre las piedras. No luz, no llama, pero algo diferente. Un destello, una partícula, chispas. Golpeó otra vez, temblando, con una mezcla de miedo y asombro. La piedra cortó su piel, pero también cortó el silencio. Una nueva chispa, tan pequeña que casi se extinguió antes de nacer, cayó sobre un fragmento de musgo seco que el viento había traído. Y entonces ocurrió. Un suspiro naranja, débil, vulnerable. Una mínima flama, temblorosa como un recién nacido, se alzó frente a sus ojos. El niño se quedó inmóvil. No retrocedió, no gritó, no lloró. Solo lo miró, con la misma mirada inocente con que se mira un descubrimiento que la mente no entiende, pero el alma sí. El fuego lo reconoció. Se inclinó lentamente acercando su rostro. No lo temía. Lo conocía desde antes de nombrarlo. Su voz se quebró. No te apagues, sopló con suavidad, no como un dios, como un niño, alimentando a aquello que había traído al mundo con sangre, frío y pensamiento. La chispa creció, primero un hilo de luz,
luego un pulso, luego un corazón. El niño juntó ramas secas, soplando, protegiendo con sus manos heridas, amparando algo más frágil que él mismo. El fuego, en un murmullo, estalló en llama. Calor, calor. La primera palabra sin lenguaje, la primera victoria contra el hielo. En ese instante, el niño más débil de la tribu se convirtió en el ser más poderoso que el mundo había conocido. No porque pudiera matar, porque había creado vida. El resplandor tenue del fuego danzaba sobre la nieve, como si una criatura recién nacida intentara comprender el mundo que la rodeaba. Que era pequeño aún, apenas un puñado de llamas temblorosas, pero contenía algo que ningún hombre había visto antes. Una promesa. No era calor, era posibilidad. El niño se arrodilló frente a él, con el rostro iluminado por un resplandor que por primera vez no provenía del cielo. La llama se reflejaba en sus ojos grandes y sus labios partidos se abrieron, no para pedir, sino para hablar. Yo te traje. No eran palabras de soberbia, eran palabras de asombro, de incredulidad infantil. Sus manos heridas, envueltas en sangre y ceniza, se acercaron lentamente, y por un instante temió, no por su vida, sino por la de aquel nuevo ser que había creado. Protegió la llama con su cuerpo, cubriéndola del viento que intentaba devorarla. El fuego respondió, no con voz, con lenguaje propio, un crujido leve, un destello suave. No era un rugido como el del cielo, ni un estallido violento. Era latido, calor. Por primera vez, sus huesos dejaron de doler. Su piel no ardía de frío. Sus dedos no eran dagas de hielo, ni su respiración un susurro quebrado. Sintió algo que jamás había sentido en toda su corta existencia: permanencia. No estoy solo. Su voz salió temblorosa, sorprendida, no porque creyera que el fuego tenía alma, sino porque por primera vez sintió que él tenía una. La llama siguió creciendo. Pequeña, sí, frágil, pero firme. El niño acercó más ramas, más fibras secas que encontró bajo la corteza muerta de un árbol caído. Alimentaba el fuego como quien alimenta a un niño, no como dueño, como guardián. El viento aullaba en las montañas, el hielo crujía bajo las rocas, el mundo seguía siendo inmenso, despiadado, mortal, pero ya no era invencible. Algo se había quebrado, algo se había encendido. El niño extendió las manos hacia el fuego, cerró los ojos, no durmió, descansó, y entonces ocurrió el pensamiento más peligroso que jamás había nacido en un ser humano. Puedo volver. No volver para suplicar, no volver para ser aceptado, volver para entregar lo que había encontrado, no por venganza, por destino. En su memoria las voces de la tribu regresaron. No sirve para nada, que el hielo lo calle. Sus dedos se cerraron en puños, no de odio, de certeza. Ellos también tienen frío. La idea lo atravesó como un rayo distinto, no uno que destruye, uno que ilumina. Podía dejarlos morir, podía guardarse el fuego, pero no era de él, era del mundo, que era de los que aún no sabían que un niño débil podía salvarlos. El fuego crepitó, levantando chispas al cielo. El niño las observó elevarse como pequeñas estrellas que volvían a su origen. Respiró hondo. Sabía lo que debía hacer. Se puso en pie. Sostuvo una rama encendida, su primera antorcha. La llama tembló, pero obedeció. Miró por última vez su refugio de nieve y comenzó el camino de regreso. El desterrado llevaba en sus manos la vida. El niño caminaba de nuevo sobre el mismo hielo que lo había expulsado, pero cada paso ahora era distinto. No era huella de abandono, era huella de retorno. En sus manos pequeñas, una rama ardía como un milagro que no pedía permiso al mundo. Una antorcha primitiva, frágil, sostenida por un cuerpo que aún temblaba, pero que ya no se rendía. El viento quiso apagarla, rugió, golpeó con furia, intentó arrancársela de los dedos. Pero el niño la protegió con su pecho, inclinándose, cubriéndola con el propio cuerpo. Más de una vez cayó de rodillas,
Más de una vez la llama casi se extinguió, convertida en un simple resplandor rojo, y cada vez que eso ocurría, él susurraba: «No mueras, aún no». El horizonte comenzó a mostrar señales de humo helado, las piedras colocadas en círculo, las figuras agachadas, cubiertas con pieles rígidas, la tribu. Seguían allí. No habían avanzado. El frío los había obligado a detenerse. Aún no sabían que el invierno verdadero se acercaba, el que los mataría a todos sin fuego. Algunos cazadores lo vieron primero. Sus rostros se tensaron, no por culpa, sino por incredulidad. Aquello que cargaba el niño no tenía forma animal. No era presa, no era carne, era luz. «Delirios», murmuró uno. El frío le quemó la mente. Los demás comenzaron a levantarse, como si una amenaza invisible se acercara. Algunos alzaron lanzas, otros retrocedieron. Nadie había visto una llama nacer de manos humanas. Ninguno sabía que eso era posible. El niño se detuvo frente a ellos, pequeño, cubierto de sangre seca y nieve. Sostuvo la antorcha con ambas manos. No habló, no pidió paso, no exigió disculpas. Solo presentó el fuego, como quien entrega una verdad. Una carcajada quebró el silencio. «Miente», rugió uno de los hombres. «El rayo lo dio, no un niño». Otro lanzó una piedra. Golpeó su hombro. El niño no cayó. Cayó. Lo miraron con desprecio, como quien contempla una aberración. «Apágalo. No toques lo que es de los cielos». Pero entre las figuras endurecidas por el miedo, una se movió lentamente. No era un guerrero, no era un cazador. Era la anciana, la portadora de la memoria de la tribu, la única que no había hablado cuando lo expulsaron. Ella se acercó, paso a paso, arrastrando la piel que la cubría. Su rostro estaba surcado por grietas más antiguas que el niño. Sus ojos, opacos por el tiempo, ardían sin fuego. «Acércate». Fue la primera voz humana que no lo rechazaba. El niño obedeció. Colocó la antorcha en el suelo, justo en el centro del círculo de piedra. La llama tembló, parpadeó. Todos contuvieron el aliento. Y entonces él dijo con una voz tan pequeña que el viento casi la roba: «El frío no tiene que ganar». Nadie respondió, pero nadie se movió. El mundo estaba a punto de arder. El fuego danzaba frente a ellos, despeinando el aire con un resplandor débil pero imposible de ignorar. No provenía del cielo, ni de un árbol caído, ni de un rastro antiguo dejado por alguna tormenta. Estaba allí, porque un niño lo había traído, porque un desterrado, un frágil, había hecho lo que ningún cazador ni guerrero pudo, y eso para los fuertes no era milagro, era amenaza. «Fuego robado», escupió un cazador, con el rostro endurecido. «Los dioses lo maldecirán». Otro se adelantó, los ojos encendidos no de fe sino de rabia. Señaló al niño como se señala a una bestia enferma. «Él no caza, él no lucha. Ahora dice que crea». El niño permaneció en silencio. No bajó la mirada, no se arrodilló, pero tampoco desafió. Solo estaba allí, pequeño, sosteniendo el último temblor de calor entre sus manos heridas. Un hombre lo empujó con violencia. Cayó sobre la nieve, con el hombro desgarrado. La antorcha casi se apagó. Algunos rieron. Risa seca, rota, nacida del miedo. «¡Apaga eso!», gritó otro. «¡Que no nos queme a todos!». El niño, en medio de la nieve, se arrastró hacia la llama. No para protegerse, sino para proteger a ella, porque aunque el fuego naciera de él, sabía que todavía no le pertenecía. Lo cubrió con su cuerpo, encorvado, sangrando. Una lanza cayó a su lado, clavándose en el hielo. La tribu se estremeció. No sabían si disparar o huir. No sabían si el niño era un mensajero o un crimen. Fue entonces cuando una voz quebró el caos. «¡Basta!». La anciana había avanzado hasta el círculo, más cerca que cualquier otro. Ni siquiera los cazadores se atrevieron a tocarla. Su rostro, vacío de miedo, observó la llama, y luego al niño. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó, pero él no respondió, no con palabras. Soltó la antorcha, tomó 2 piedras, manos temblorosas,
mirada firme, y golpeó, 1, 2, 3 veces, chispas. La tribu contuvo el aliento. No era un fuego antiguo, era nuevo, nacía allí, del choque, de la idea, de la sangre. Un murmullo se deslizó entre los hombres. No, imposible. No es un niño, es un castigo. El niño respiró hondo. No hablaba de gloria, no pedía perdón. Su voz, por primera vez, nació clara. Esto no hiere. Extendió la mano hacia el fuego. La palma se iluminó, sin quemarse. Esto cuida. Nadie se movió, nadie parpadeó, nadie supo qué hacer con el calor entre ellos. Los más fuertes apretaron las mandíbulas. No podían levantar armas contra él, porque no luchaba, porque no atacaba, porque no era violencia, era algo peor, era verdad. El fuego seguía vivo, respirando entre las piedras como un animal recién nacido que aún no sabía imponerse, pero que tampoco aceptaba morir. La tribu lo rodeaba en un círculo roto, sin atreverse a acercarse ni a retroceder. Nadie entendía qué mirar, si al niño o a la llama. Algunos agachaban la cabeza, otros apretaban dientes. No sabían si huir o arrodillarse. Solo ella se movió. La anciana, lenta, encorvada, envuelta en pieles endurecidas por años de invierno, caminó hacia el niño sin miedo. Su rostro, arrugado como corteza milenaria, no mostraba horror ni asombro, mostraba memoria, porque mientras todos veían amenaza, ella veía pregunta. Se detuvo frente al niño. Él, aún en el suelo, sangrando por las palmas, no la evitó. Sus ojos grandes, tan llenos de noche como de fuego, la contemplaron en silencio. No esperaba palabras, no esperaba manos, solo esperaba juicio. Pero no llegó. En lugar de eso llegó una mirada, larga, honda, casi dolorosa. La anciana bajó la cabeza, no ante el niño, sino ante aquello que ardía entre ellos. Ese fuego, murmuró, apenas un aliento, no viene del cielo. Los cazadores se removieron inquietos. Algunos mascullaron insultos, otros negaron con gestos bruscos. Es engaño. No confíes en él. La anciana no los escuchó. Dio otro paso. Sus rodillas crujieron. Se agachó. Sus manos, viejas y temblorosas, se acercaron a las llamas. El calor las tocó. No las destruyó. Ella cerró los ojos y comprendió. No lo robó, dijo sin alzar la voz. Lo pensó. Un murmullo de espanto recorrió la tribu. Pensar. Una palabra casi prohibida. Nadie pensaba. Se obedecía. Se cazaba. Se sobrevivía. Pero pensar era desafiar al mundo. El niño bajó la mirada. No por vergüenza, por cansancio. La anciana apoyó su mano sobre su hombro. Era la primera vez que alguien lo tocaba sin desprecio. Su voz no fue suavidad, fue sentencia. Este no es débil. Este es el primero. Un cazador dio un paso al frente, furioso. Fue expulsado. No tiene lugar. La anciana lo miró. Él bajó la vista. Fue expulsado, dijo ella, porque los que no saben mirar temen al que mira diferente. Silencio. La tribu entera, por primera vez, no miraba al fuego con miedo. Lo miraban con necesidad. El niño se puso en pie con dificultad. Sus piernas temblaban, pero en su pecho algo había cambiado. Ya no era el niño exiliado, no era el niño inútil, no era el niño mudo. Era el guardián de algo que nadie podía quitarle, y sin embargo, no habló de poder, habló de propósito. El hielo, susurró, no tiene que ganar. La anciana cerró los ojos. Una lágrima fría, la primera en años, cruzó su mejilla. Ella fue la primera en arrodillarse, no ante el niño, ante el fuego que él había dado al mundo. La llama ardía en el centro del círculo tribal, y aunque era pequeña, su presencia parecía quebrar el mundo. Ninguno de los presentes había visto nacer el fuego. Solo lo habían temido desde lejos cuando caía del cielo con furia. El fuego era castigo. Hasta ese día. Nadie se movió. Nadie respiró con libertad. Los cazadores, acostumbrados a enfrentar bestias,
No sabían cómo enfrentar esa luz que no rugía, pero exigía aceptar su existencia. Uno de ellos, el más corpulento, gruñó con rabia contenida. «¡Apáguenlo! ¡Antes de que nos mate!». Pero su voz no tenía convicción. Era miedo disfrazado de autoridad. Las mujeres que observaban desde detrás de las piedras no lloraban ni huían, solo miraban. Miraban al fuego y al niño. Ese niño que muchas veces habían ignorado, que nunca había pesado en sus espaldas ni llenado sus manos de carne. Ahora él tenía algo que todos necesitaban. La anciana permanecía arrodillada, con la vista fija en las llamas. No lo adoraba, lo entendía, y su comprensión, silenciosa pero firme, quebraba poco a poco la incredulidad de la tribu. El niño, firme a pesar de su cuerpo tembloroso, recogió una rama seca del suelo. Se acercó lentamente al fuego. Ningún adulto se atrevió a impedirlo. Introdujo la punta en las llamas. La madera se encendió, un resplandor más vivo, más fuerte. Los ojos se abrieron como si vieran a un espíritu salir de la tierra. Un cazador retrocedió tropezando. «¡Es brujería! ¡Quiere quemarnos!». El niño no respondió. Solo sostuvo la rama ardiente frente a ellos. No como arma, como prueba. Quiso hablar. Su voz tardó en salir. «No destruye». Su garganta se quebró. Tragó el miedo. «Calienta». Sus palabras cayeron pesadas, como si nunca antes hubieran sido pronunciadas en la historia humana. Algunos se miraron entre sí, confundidos. El frío, sin dolor. ¿Era posible? Una mujer, la más joven entre las madres, dio un paso, no hacia el niño, hacia la llama, lenta, temblorosa. Extendió la mano. No la acercó demasiado, solo lo suficiente para sentir el aire tibio, y entonces lloró, porque era la primera vez en su vida que el mundo no la hería con frío. El fuego crepitó, como si respondiera. No era un rugido, era un alivio. El niño la observó. No dijo nada, no sonrió, pero supo, en su silencio, que ya no estaba solo. Los demás comenzaron a acercarse, algunos buscando calor en secreto, otros buscando explicación. Un cazador intentó tocar la llama directamente, gritó, retrocedió, furioso y avergonzado. «¡Quema! ¡Es enemigo!». El niño negó con la cabeza. «No quema». Alzó su propia mano marcada, herida. «Si se respeta». La anciana levantó la vista. «No es enemigo». Sus ojos brillaron. «Es aquello que nos faltaba». Entonces ocurrió algo que nunca antes había sucedido entre ellos. Nadie habló, nadie mandó. Todos callaron, y en ese silencio, la tribu entera se vio reflejada en la llama. Frágiles, perdidos, humanos. El fuego ardía, firme y consciente, en medio del círculo tribal. No rugía, no atacaba, pero estaba allí, reclamando un lugar que jamás había tenido. Era una presencia nueva, una fuerza que no respondía a lanza ni a grito, y por eso los más poderosos, los cazadores, los guerreros, comenzaron a temblar. No temblaban de frío, temblaban de reemplazo. Uno de ellos, el más alto, con la piel marcada por cicatrices de antiguas batallas, clavó su lanza en la nieve. Sus ojos no miraban al niño, sino a la llama. Con voz áspera escupió. «Si un niño puede, ¿qué somos entonces nosotros?». Nadie respondió, no porque no supieran, sino porque ya sabían, y esa verdad pesaba más que cualquier invierno. Toda su vida habían creído que la fuerza era destino, que quien cazaba merecía vivir, que quien no luchaba no merecía fuego ni pan, pero ahí estaba él, el pequeño que no levantaba piedra, pero había levantado el calor. Algunos bajaron la mirada, otros, con rabia contenida, apretaron los puños. No querían aceptar lo que estaban viendo, porque aceptar el fuego era aceptar el fracaso. Uno de los guerreros dio un paso al frente, con el rostro desencajado. «Esto nos condenará», se volvió hacia los demás. «El cielo castiga a quien roba su rayo. Nos moriremos por su culpa». El niño, que permanecía de pie junto a la anciana, lo miró. No había desafío en sus ojos, solo certeza. Dio un paso adelante,
acercándose a la lanza clavada. Su voz fue pequeña, pero irrompible. Nadie muere por pensar. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier tormenta. El guerrero retrocedió, no porque estuviera convencido, sino porque nunca, en toda su vida, alguien tan pequeño le había hablado sin miedo. La anciana se incorporó lentamente. Su voz antigua pero clara quebró el silencio. Ellos, los fuertes, cazan para el día. Se volvió hacia el niño. Pero él ha cazado para el tiempo. Un murmullo recorrió a los presentes. Por primera vez, el liderazgo cambió de forma. Ya no se medía en golpes, se medía en legado. Una mujer envuelta en pieles acercó las manos al fuego. El frío no entra con esto. Su voz temblaba, no de miedo, sino de esperanza. Los hombres, uno a uno, se dejaron caer de rodillas, no ante el niño, ante aquello que él había traído, ante la posibilidad. El guerrero de la lanza miró sus manos, manos que habían matado para proteger, manos que nunca habían creado, y en su rostro, por primera vez, apareció algo nuevo, vergüenza. El niño no sonrió, ni lloró, solo respiró, porque ese era su lugar real, no en el centro de la tribu, sino en el centro del fuego. Y mientras el viento helado golpeaba los bordes del círculo, una certeza nació entre todos, con el mismo silencio que el fuego. La fuerza había dejado de gobernar. Ahora mandaba la mente. El fuego ardía en medio del círculo tribal, rodeado no por carne, sino por respiraciones humanas, por miradas que por primera vez no buscaban solo sobrevivir, sino entender. Ya no era sospecha, ni terror, ni juicio. Era reconocimiento. Las llamas iluminaban los rostros curtidos de los cazadores, las arrugas de las mujeres, los ojos llorosos de los más jóvenes. Y, en ese destello tembloroso, surgió una verdad que nadie supo decir, pero todos sintieron. El invierno ya no gobernaba solo. El niño permanecía de pie, frágil pero firme. No hablaba, no levantaba la cabeza con orgullo, solo observaba, como siempre lo había hecho. Pero ahora, el mundo lo observaba a él. La anciana, que había sido memoria de la tribu durante generaciones, se volvió hacia los demás. Su voz fue grave, no como mandato, sino como juicio final. Este pequeño nos trajo lo que no supimos buscar, señaló el fuego. Nosotros cazamos animales, él cazó al frío. Nadie se atrevió a contradecirla. Los cazadores, aquellos que antes habían escupido su nombre y empuñado lanzas contra él, mantuvieron los ojos bajos. Uno de ellos, con las manos endurecidas por años de guerra con el invierno, murmuró: si él no hubiera vuelto. Tragó saliva, como un hombre que nunca había pronunciado disculpas. Todos estaríamos muertos cuando llegue la gran nieve. El niño escuchó. No respondió. Aún no sabía cómo se recibe el perdón cuando nunca se pidió. Pero algo cambió en su mirada. Ya no eran los ojos de alguien que buscaba aceptación. Eran los ojos de alguien que había encontrado propósito. La anciana caminó hacia él, y allí, ante toda la tribu, hizo lo que ningún ser humano había hecho jamás ante un niño. Se arrodilló, no ante el poder, ante la esperanza. Uno a uno, los demás siguieron. Hombres de manos ensangrentadas, mujeres de espalda rota, ancianos blindados por el hielo. Todos doblaron las rodillas, no en adoración, en gratitud. El niño retrocedió confuso. Nunca había visto un gesto así. Nunca había sentido valor. No, yo no, alcanzó a decir. La anciana tomó su mano, la alzó suavemente hacia el fuego. No eres fuerza. Su voz se quebró. Eres futuro. El viento, que siempre había sido enemigo, se volvió testigo. Ya no soplaba para cortar la piel. Soplaba de lado a lado, como si también él comprendiera. La tribu había vivido toda su existencia temiendo la llegada del gran invierno, pero ahora sabían que no morirían acurrucados en cuevas heladas, porque allí, frente a ellos, un niño había encendido el primer refugio invisible, la idea. Nadie volvió a pronunciar débil, nadie volvió a decir sobrante, porque todo hombre desde ese día supo algo. Puede morir el cazador,
Pero no puede morir quien enciende el fuego. El fuego seguía vivo. No rugía, no devoraba, no exigía, simplemente ardía. Era distinto a todo lo que habían visto antes. No venía del cielo, no caía con violencia. Había nacido de algo que los fuertes no comprendían, y los débiles nunca habían creído posible. Del pensamiento. La tribu permanecía en silencio, algunos con las manos extendidas, sintiendo por primera vez un calor que no venía del cuerpo, sino de algo más hondo. Un calor que detenía el miedo, que silenciaba los temblores internos, que susurraba sin palabras. Puedes sobrevivir. El niño, de pie junto a la anciana, no sabía qué hacer con la mirada de todos sobre él. Nunca había recibido atención, nunca había sido escuchado. Ahora no era seguido por compasión, sino por necesidad. No era un líder por decisión propia. Era un líder porque nadie más sabía cómo continuar sin él. Uno de los cazadores, el mismo que había deseado verlo morir, se aproximó. Sus pasos eran pesados, no por ira, sino por vergüenza. Se detuvo ante el niño y dejó caer su lanza en la nieve. No habló, no pidió perdón, solo bajó la cabeza. Era su forma de decir, «Enséñame». El niño no respondió. No conocía órdenes, ni discursos, ni venganza. Solo conocía el fuego. Se arrodilló junto a la llama y alimentó el brillo con pequeñas ramas. Les mostró cómo el viento podía ser enemigo o aliado. Cómo soplar no para destruir, sino para despertar. Nadie volvió a llamarlo inútil, porque ya nadie podía negar la verdad. Había dado al mundo algo que ni la fuerza ni el miedo habían logrado. Control. Uno de los ancianos, de voz trémula, murmuró, «El cielo da relámpagos». Miró al niño. «Pero él ha dado fuego». Nadie se atrevió a celebrarlo. No era un triunfo, era un nacimiento. Habían visto morir a muchos cuerpos. Ese día, vieron nacer un espíritu. El niño levantó la vista. Por primera vez sus ojos no preguntaban ¿por qué? Preguntaban ¿ahora qué? Porque había creado algo que ya no le pertenecía. No era su fuego, era de todos. La anciana se acercó, posando su mano sobre su hombro. Ya no caminamos detrás de los más fuertes. Sus ojos, cargados de años, se suavizaron. Caminamos detrás del que nos enseñó a no morir. El niño no respondió, no sonrió, no lloró. Simplemente sostuvo la llama en silencio. Y en ese gesto la humanidad, aún sin nombre, aún sin lenguaje, dio su primer paso hacia la historia. Atrás quedaban los días en que los débiles eran lanzados al hielo. Atrás, los inviernos de resignación. Atrás, la creencia de que nacer frágil era sentencia. Ese día, el mundo comprendió que un niño pequeño, rechazado, frágil, podía cambiar no solo su destino, sino el destino de todos los que vinieran después. No era el fin de la historia, era el principio del fuego. No hubo festejo, no hubo cantos, ni gritos, ni danza alrededor del fuego, porque ninguno de ellos entendía todavía la grandeza de lo que había ocurrido. No sabían que ese instante, silencioso y casi temeroso, sería contado algún día como el primero en que el hombre dejó de temer a la noche. No lo llamaron milagro, lo llamaron calor. El niño se quedó junto a las llamas, sin reclamar lugar, sin esperar título. No levantó los brazos, no exigió trono. Era demasiado pequeño incluso para comprender la palabra líder. Solo sabía una cosa: nadie volvería a morir de frío si él estaba allí. Y en esa única certeza, sin imaginarlo, se convirtió en algo que la humanidad no había tenido nunca. Guardián, no de fuerza, sino de futuro. La tribu, antes orgullosa, antes dominada por los cazadores y guerreros, comenzó a moverse con una calma desconocida. Algunos se acercaron en silencio al fuego, extendiendo las manos con cuidado, como si tocaran algo sagrado. No se atrevían a agradecer, porque no existía palabra para gratitud. Solo miraban al niño con la misma mirada que antes evitaban. Presencia. Las mujeres comenzaron a traer pequeñas ramas, cortezas, fibras, no para construir armas, para mantener viva la llama.
Los niños más pequeños, que antes se escondían detrás de sus madres, se sentaron muy cerca del fuego, con los ojos abiertos y temblorosos, mirando al niño que antes ignoraban. Uno de ellos, apenas un susurro de ser humano, le dijo sin saber hablar: «Ya no tengo tanto frío». Quizás ese fue el primer gracias de la historia. La anciana, sentada frente a la llama, no levantaba la cabeza, no porque estuviera derrotada, sino porque contemplaba algo que sus años jamás le mostraron: una respuesta. Toda su vida había visto muerte, hambre, pérdida. Había visto a los fuertes caer ante el hielo, a los valientes quebrarse en la soledad. Pero nunca, nunca había visto a un niño devolver vida después del destierro. No había palabra para milagro. Pero si la hubiera, no la habría dicho, porque lo ocurrido no era magia, era pensamiento, era dolor convertido en creación. Era la primera prueba de que el hombre no estaba hecho solo para sobrevivir, sino para inventar. En el silencio del círculo se escuchó un sonido extraño. No era el crujir del hielo ni el rugido del viento. Era apenas un llanto, no del niño, de uno de los cazadores, aquel que antes había gritado su desprecio. Lloraba sin comprender, con las manos cubriéndose el rostro, no de miedo, sino de vergüenza, porque el fuego no lo había matado, lo había desarmado, y en ese instante el niño entendió algo que ni él mismo sabía que estaba buscando: un lugar, no un territorio, un lugar dentro de otros, no como carga, como guía. Pero no levantó la voz, no marcó su poder, simplemente se acercó al guerrero, tomó un pedazo de madera y se lo entregó para alimentar la llama. El hombre, incapaz de hablar, obedeció. Entonces, sin proponérselo, sin declararlo, sin comprender su alcance, el niño enseñó la primera ley humana: quien da calor, da vida. Nadie volvió a pronunciar débil, nadie volvió a decir sobrante. Porque todos, incluso los más fuertes, comprendieron que llega un día en que la lanza no basta, el grito no salva y el músculo no abriga. Llega un día en que el hombre necesita algo más que carne. Necesita sentido. Y ese sentido nació de un niño expulsado. Cuando la noche cayó y la luna apenas asomó entre las nubes heladas, ninguno se recostó en soledad. Permanecieron juntos alrededor del fuego, más cerca de lo que jamás habían estado. No rezaron, no prometieron, solo respiraron, sin miedo. El niño, sentado frente a la llama, miró el horizonte oscuro. No buscaba caminos. Sabía que el mundo seguía siendo gigante, cruel, incierto, pero ya no le importaba. Había descubierto algo más poderoso que cualquier bestia, cualquier tormenta, cualquier noche. El hombre puede crear luz. Nadie pronunció su nombre. Nunca lo tuvo. Nunca lo necesitaría, porque su nombre sería fuego. Ese día, en la era más fría de la tierra, cuando todo parecía condenado al hielo, no nació un guerrero, ni un rey, ni un dios. Nació lo que todos seríamos después: humano.